Buenos días, profesor Darío Mestanza Camacho. Soy la alumna Eliana Yamilet Fernández Dávila, estudiante de la carrera de Educación Inicial, primer ciclo. Bueno, en esta oportunidad voy a narrar todo lo que he entendido acerca de la obra La Rebelión de la Granja. La Rebelión de la Granja nos cuenta la historia del señor Jones, quien antiguamente había sido un granjero muy responsable, pero que últimamente había adquirido unos vicios por el cual no le permitía mantener en buen estado la granja. Aconteció una noche que el señor Jones llegó borracho a su casa y quiso ir a encerrar a los animales, para lo cual lo hizo, pero no se percató y había dejado la ventana abierta. Como pudo, llegó a su habitación ya que estaba en estado de ebriedad y apenas también se podía ver porque ya era de noche. Llegó a su habitación y se acostó junto a su esposa, la señora Jones. Apagó la luz de su habitación. Mientras tanto, en la granja se habían dado cuenta los animales de que la luz de la habitación del señor Jones había sido apagada, para lo cual empezó el alboroto, ya que días antes había estado corriendo la noticia de que el cerdo mayor tenía algo que contarles a los animales, ya que había tenido un sueño, para lo cual ese era el momento indicado para que pues los animales se puedan reunir y escuchar al cerdo mayor. El cerdo mayor ya llevaba más de 10 años en la granja y ya estaba cerca su muerte, pero antes de eso quiso comunicarle su sueño, ¿verdad? Entonces los animales se darían el tiempo de escucharlo, ya que él era muy respetado porque era un cerdo muy inteligente. Entonces los animales tenían mucho respeto y se darían el tiempo de poder escucharlo. Poco a poco fueron convocados los animales y empezaron a llegar. Empezaron a llegar los caballos de tiro, que era Boxer y Clover. También empezaron a llegar las gallinas, un cuervo y un burro, un burrito, que era el animal más amargado de la granja, ¿no? Muy pocas veces se le veía sonreír. También estaba un caballo llamado Snowball y Scaler, que era el cerdo que había sido entrenado por el cerdo mayor. Cuando él ya no estuviese, él pudiera reemplazarlo, junto con Napoleón y otros cerdos más, ¿no? Entonces aconteció que antes de que el cerdo mayor empezara a contar su sueño, empezó primero poniéndoles la idea de que los seres humanos son los únicos que consumen sin haber producido nada y que el mundo o la granja sería más feliz si no existieran los seres humanos. Entonces él trató de persuadir a los demás animales para que en algún momento existiera una rebelión de los animales contra los seres humanos, donde los seres humanos desaparezcan y solo queden animales. Para lo cual pues empezó a decir que muchos de los animales son explotados y sin beneficio alguno, trabajan día y noche y no obtienen nada a cambio, y que muchos de ellos en algún momento, cuando termine su vida útil o el trabajo que realizan, simplemente serán asesinados o botados de la granja. Algunos animales no tenían opinión, simplemente escuchaban, otros le daban la razón, y pues bueno, los animales más leales, que eran Boxer y Clover, simplemente atinaron a decir que el señor Jones pues es quien les proporciona el alimento y que todo el tiempo lo había hecho. Entonces el cerdo mayor, al ver que no, en ese momento no logró eh, el objetivo que él tenía, que era poner a los animales en contra de los seres humanos, empezó a contar el sueño y dijo que había tenido un sueño que había sido el más bonito, porque había soñado que cómo sería la granja si los seres humanos no existieran, ¿no? Y que también había recordado una parte de su vida cuando él era un lechón con su madre, y una canción, empezó a cantar una canción que era los animales de Inglaterra. Entonces empezó a cantar parte de la canción
cuando en ese momento pues todos los animales, hasta los menos inteligentes, se aprendieron la canción y empezaron pues todos a cantar, ¿no? A viva voz, para lo cual pues el señor Jones había escuchado todo el bullicio que salía de la granja y a lo que atinó a levantarse. Con una escopeta disparó pensando que había entrado un zorro al corral de los animales, ¿no? Entonces aconteció que todos los animales se asustaron al escuchar pues el ruido de la escopeta y atinaron todos a ir al lugar de donde habían ellos salido, ¿no? Donde se encontraban durmiendo, donde descansaban todas las noches. Pasado esto, con el tiempo pues ya al siguiente día los animales seguían su trabajo de siempre, trabajando, como siempre lo hacían, ¿no? En sus labores que cada uno tenía y que ya conocían. Una noche, cuando fue fiesta de San Juan, el señor Jones se fue a Willingdon, y donde se emborrachó y no regresó a la granja por más de 2 días, para lo cual los animales ya estaban hambrientos y no tenían pues la manera como poder comer. Entonces el señor llegó de noche, 2 días después, y llegó en la noche a la granja, para lo cual se había olvidado completamente de sus animales y se fue a descansar. Para esto, los animales ya estaban muy hambrientos y ya querían, pues tenían la necesidad de comer. Al día siguiente, pues el señor Jones llegó a la granja y los animales ya estaban muy hambrientos, para lo cual una vaca atinó a patear con su casco el portón donde se encontraban encerrados, logrando tumbar el portón, y lograron todos los animales salir y corrieron al lugar donde se encontraban los alimentos y empezaron a vaciar todos los alimentos y empezaron a comer. Entonces el señor Jones se había percatado de esto y junto con 4 trabajadores más llegaron a maltratar a los animales, a pegarlos y a tratar de esparcirlos, ¿no? De quitarles de la comida. Pero los animales ya no podían soportar más, estaban hambrientos, entonces para lo cual pues atinaron también a defenderse de la misma manera como las personas lo estaban haciendo. Se defendieron y bueno, empezaron a patearles, los caballos patearon a las personas, todos los animales, las palomas se abalanzaron sobre las personas y sobre el señor Jones, logrando así de esta manera que los seres humanos, el señor Jones más sus trabajadores, pues lograron finalmente botarlos de la granja, para lo cual el señor Jones había quedado asombrado porque los animales nunca habían tomado esa posición, nunca habían estado de esa manera, ¿no? Al ponerse contra ellos. Entonces, de esta manera los animales lograron retirar de la granja al señor Jones y a sus trabajadores. Cerraron la puerta de la granja y no se le volvió a ver a los humanos, para lo cual, sin haberse dado cuenta, la rebelión por fin se había dado y los animales habían salido victoriosos de esta rebelión, ¿no? Sin querer lograron el objetivo que el cerdo mayor había querido, ¿no? Que finalmente los seres humanos no existan en la granja y que solo queden animales. Entonces los animales no podían creer que finalmente lo habían logrado y que finalmente solo eran ellos los que vivirían en la granja y que pues bueno, ahora tendrían la responsabilidad de atenderse y de trabajar para poder sacar adelante la granja. Entonces fue así como Napoleón llegó a ser la cabecilla de la granja, el cerebro de la granja, porque todos los cerdos eran muy inteligentes. Entonces Napoleón tomó la posición del cerdo mayor y empezó pues a dirigir la granja y a los animales, ¿no? Para esto contaba con el apoyo también de Scaler, que era un cerdo joven todavía, que lo apoyaba y siempre le decía que todo lo que él hace está bien, ¿no? Entonces contaba el apoyo de ese cerdo.
Entonces empezó que pues ya el Napoleón empezó a cambiar las reglas de la granja. La granja se llamaba la granja Manor, pero Napoleón ya lo había cambiado a granja animal, lo cual quedaría como granja animal. Entonces todos los animales estaban de acuerdo que esta granja se llamaría la granja animal y que Napoleón sea el cabecilla de toda la granja, que les dirija y todo. Todos los animales habían estado de acuerdo. Entonces empezó a dirigir el Napoleón a la granja, cambió el nombre y puso unas reglas también, ¿no? Que tenían que eran siete mandamientos que había puesto hacia los animales, los cuales pues se reducía básicamente a que cuatro patas no, dos patas sí, que quería decir que a la granja no llegarán los seres humanos, ningún tipo de ser humano, no tendrán contactos con los seres humanos, no tendrán ningún tipo de asociación con los humanos, y como entonces que solo serían animales. Tendrían contacto con los animales y de esa manera quedaría. Entonces era cuatro patas no, dos patas sí. Entonces el cerdo, como era muy inteligente, había también ya previsto, ¿no? Que en la granja podría haber un molino de viento, para lo cual empezó con la, crea, con la creación, ¿no? A ver, y en 3 días ya había terminado los planos de cómo quería que el molino de viento sea, porque él era muy inteligente. Entonces, pero antes de eso, los animales se habían percatado que las vacas aún no habían sido ordeñadas, para lo cual alguien tenía que hacerlo. Napoleón hizo convocar a todos los animales y él mismo ordeñó a las vacas, obteniendo muchos baldes de leche, los cuales los animales no tuvieron información hasta días después de que a dónde iba a ir toda esa leche, ¿no? Por quién iba a ser consumida. Para lo cual los animales creyeron que se repartiría equitativamente junto con unas manzanas que habían caído de un árbol que existía en la granja. Pero pocos días después se enteraron que toda la leche era mezclada junto con las manzanas y eran consumidas por los cerdos. Entonces algunos animales pues empezaron a reclamar, ¿no? Ya que sentían que era muy injusto, que debería ser repartido para todos o entre todos de igual manera. Entonces pues iban pasando los días, algunos animales ya se iban dando cuenta de todo lo que el Napoleón estaba beneficiándose, ¿no? Poco a poco de la granja y de los animales. Pero bueno, pasaron los días, acontecieron y Napoleón ya tenía el diseño de cómo iba a ser el, el molino de viento que quería hacer, pero le faltaban los materiales, para lo cual pues ordenó a todos los animales trabajar día y noche para que de esta manera puedan recolectar la suficiente piedra para poder empezar con la construcción de, del molino de viento. Para lo cual pues todo este trabajo recaía eh, en Boxer, ya que era un caballo el caballo más fuerte que existía dentro de la granja. Y como se tenía que pues carrear un montón de piedras y como eran pesadas, los animales, el resto de animales era más pequeño, por lo cual pues tenía Boxer la responsabilidad de traer más peso, ¿no? Algunos animales le decían que tenga cuidado con sus pulmones, ¿no? Que pues le vaya a pasar algo, se vaya a enfermar. Pero él no hacía caso. Boxer estaba tan empeñado en obedecer lo que le había dicho Napoleón y poder de esta manera construir el molino de viento. Entonces trabajó Boxer día y noche incansablemente e incluso había pedido a un gallo que vivía en la granja que lo despertara 3 horas antes de lo habitual para poder él estar disponible y poder traer todo el material que se requería.
Pasaron los días y por fin lograron adquirir todo el material y empezó con la construcción. Entonces se construyó y terminaron de hacer el molino de viento, para lo cual los animales seguían, pues, ¿no? Normal, trabajando, y una noche aconteció que Snowball, que era un caballo, había desaparecido. No se le vio nunca más por la granja, y pues los animales, bueno, Napoleón en sí se encargó de poner en contra a todos los animales de que Snowball había ido a la otra granja que se encontraba cerca nomás, por ahí de esa granja, y que tuvieran mucho cuidado porque pues podría ponerse en su contra o hacer algo contra la granja, ¿no? Entonces algunos animales no podían creer eso hasta que, bueno, una mañana aconteció que todos los animales despertaron con la sorpresa de que el molino de aspa se había tumbado, para lo cual Napoleón culpó de todo esto a Snowball. Había dicho que él había llegado y sin ninguna intención buena, pues había tumbado el molino. Algunos animales quedaron asombrados al ver que Snowball hubiera sido capaz de hacer semejante atrocidad, ¿no? De tumbar el molino sin tener motivos para hacerlo. Entonces, de esta manera, poco a poco, pues se tenía que volver a construir el molino de viento, pero para esto ya no contaban con suficiente recursos para poder de repente comprar el material, para lo cual Napoleón dijo que, pues bueno, todos los animales iban a trabajar el doble y que su porción será reducida, ¿no? Para que de esta manera puedan ahorrar y ir a la granja cercana a poder adquirir materiales. Y también dijo que las gallinas deberían poner de ahora en adelante 400 huevos por semana que deberían ser vendidos y de esta manera pues poder obtener el dinero. Entonces las gallinas ya no quisieron y se rebelaron contra Napoleón, para lo cual en su molestia fueron a una parte alta de la granja y desde ahí empezaban a poner y los huevos caían en el piso, pues de esta manera no podían entregarlos, ¿no? Porque los huevos se rompían en el piso, para lo cual Napoleón se molestó mucho y mandó ejecutar a 7 gallinas. El resto de gallinas tuvo miedo, pues y continuó, ¿no? Con lo que le habían ordenado. Entonces pasó el tiempo de esta manera. Poco a poco los cerdos se iban apoderando más de de la granja, porque ya los animales se habían dado cuenta que estos ya se comían toda la comida y que ellos sufrían y estaban delgados, incluso su ración de comida se le disminuyó, mientras que los cerdos no, ellos eran alimentados de la mejor manera, dormían en habitaciones, tenían todas las comodidades posibles, y Scaler era la mano derecha de Napoleón. Él era el que se encargaba de tranquilizar a los animales, diciéndoles que pues los cerdos necesitaban buena alimentación, buen descanso, ya que ellos son la mente, ¿no? El cerebro de toda la granja, y que por eso deberían descansar para que pueda de esta manera la granja salir adelante con lo mejor que pudiera ofrecer la granja. Bueno, pero algunos animales ya no estaban de acuerdo, como que ya se estaban dando cuenta de todo, de lo beneficiados que eran los cerdos con el trabajo de todos los animales, ¿no? Entonces ya poco a poco siguieron trabajando los animales hasta que lograron nuevamente poner de pie al molino de viento. Pero para esto ya Boxer había trabajado incansablemente y había trabajado más de lo que su cuerpo, sus fuerzas hubiera podido hacerlo, ¿no? Entonces murió, él murió y poco a poco todos los animales de la granja fueron muriendo, ¿no? Algunos eran recordados por su valentía, algunos eran olvidados. Incluso el señor Jones murió en un lugar para borrachos al otro lado de la ciudad. Entonces Napoleón quedaba como que ya una mañana apareció con látigos a castigar a los animales. Ya los animales no se sorprendían de esto,
porque ya habían visto toda la actitud que había tomado Napoleón y todos los cerdos, ¿no? Entonces no les sorprendió, para lo cual pues fueron castigados y maltratados por los cerdos, quienes esa noche tenían una reunión con los seres, los seres humanos, con personas, cosa que pues iba contra los mandamientos que él mismo había impuesto, ya que recuerden que 4 patas no, 2 patas sí, o sea, con seres humanos no tendrían ningún trato ni nada, ni contacto. Entonces, aconteció que esa noche se reunieron con personas, con seres humanos, en la sala de la granja, que pues bueno, fue del señor Jones, que pues ahora ya estaba ocupado por los cerdos. Los animales quedaron sorprendidos al ver que pues Napoleón no estaba cumpliendo con lo que él mismo había puesto, ¿no? Eh, Pasaron los cerdos vestidos de negro y bien con terno y todo bien presentables. Fueron a la sala y pues ahí había acontecido un problema, que habían peleado los seres humanos con las personas, ya no se podía diferenciar. Los animales se acercaron por curiosidad hacia la ventana y pudieron observar que los cerdos se habían convertido en hombres y los hombres en cerdos. De esta manera pues ya no se podía distinguir quién era quién, ¿no? O sea, ahí acaba la historia de esta hermosa eh, obra, la rebelión de la granja, ¿no? Que Napoleón y todos los cerdos al final se convirtieron en algo que ellos habían dicho que jamás serían. Bueno, eso es todo. Gracias, gracias profesor.